del ser. Así. Dale. ¿Listo? Bueno, nos queda hablar de la hormona de crecimiento, de la hormona tiroidea, que son dos mecanismos hormonales muy relevantes para la... ¿Puedo mirar acá? Por las dudas, yo me encargo de aceptar a la gente. Sí. El mío está transmitiendo a la pantalla entera. Sí. Así que, si vos te manejas con el Power, de última no salgas. No salgo. Yo me encargo de... Vos entraste. Listo. ¿Me escuchan bien? Sí. Bien. Entonces, como les decía, el sistema endocrino contempla dentro de los mecanismos destinados al crecimiento y el desarrollo la participación de varias hormonas. Habíamos dicho que en general hay sinergia entre las hormonas para lograr una función. No hay una sola hormona que se encargue de una función. Obviamente, esto es con excepciones, porque si vos tenés una gonadotrofina, a la gónada la va a estimular únicamente la gonadotrofina. Pero si tomamos las funciones como algo global, ¿sí? La reproducción es responsabilidad de varias hormonas que concurren, ¿de acuerdo? Y para crecimiento y desarrollo ocurre lo mismo, hay varias hormonas que concurren, por eso no hay una hormona del crecimiento, como dicen algunos libros, que es una manera de escribir, obviamente yo sé que no piensan eso, pero escriben la hormona del crecimiento, y entonces el crecimiento tiene una hormona. Y esto es bastante erróneo. Al crecimiento concurren, colaboran, cooperan para el crecimiento varias hormonas. Ayer hablamos de las hormonas de los esteroides sexuales, hoy vamos a hablar de las hormonas tiroideas y de la hormona de crecimiento. Es bastante difícil decir hormona de crecimiento y no pensar que el crecimiento depende de una hormona. Yo sé, pero sáquense de la cabeza porque una persona que no tiene hormonas tiroideas y tiene hormona de crecimiento tiene un déficit de talla mucho más importante y mucho más difícil de revertir que el de la persona que tiene un déficit de hormona de crecimiento, ¿sí? Entonces, poquito de bioquímica nunca viene mal. Tiene, entonces, esta sería la molécula. Obviamente, cada uno de estos pelotitas son distintos átomos. Es un modelo que se llama modelo de bolas, se llama así. Y obviamente hay cosas más sofisticadas, pero se acostumbran a ponerlo. Peso molecular, hay distintas formas circulantes. Vamos a tener de 22, de 21, de 40, etcétera. Aproximadamente 190 aminoácidos. Es una hormona que actúa en forma ubicua sobre prácticamente todas las células del organismo, estimulando en ellas el aumento del tamaño celular, el número de mitosis. Ayer también, sí, me para el corazón. Bien. El número... ¿Cómo? Pasó ya 2 veces ayer. No sé cuál es el problema. Yo no hice nada, viste, estaba quietito, por ahí fue algo que dije, ¿no? Aumenta el tamaño de las células, el número de mitosis, o sea, puede ser hipertrofia, hiperplasia, pero además tiene efectos metabólicos muy relevantes y por eso yo siempre digo que el nombre de hormona de crecimiento le queda chico, porque no es solo hormona de crecimiento, es una hormona que metabólicamente es indispensable. Las personas que no tienen hormona de crecimiento en la niñez y la adolescencia no crecen. Los adultos que no tienen hormona de crecimiento adquieren alteraciones metabólicas muy importantes, ¿sí? O sea que es una hormona que hace falta todo a lo largo de la vida, no solo para crecer.
¿sí? Y la segunda parte, digamos, de su función, la primera es crecer, la segunda es ejercer efectos metabólicos relacionados con la síntesis de proteínas, la movilización de grasas, etcétera, ¿sí? Por eso el nombre de hormona de crecimiento le queda chico, es más que una hormona de crecimiento. Pero también le queda grande, porque no es la hormona de crecimiento. Hay muchas otras más que trabajan para eso. O sea que le queda grande y chico. Esta es la estructura primaria, tiene una conformación con sus 191 aminoácidos, 2 puentes disulfuro en una sola cadena. Y esta sería la estructura terciaria, que es más importante que recuerden esto y no todas las letras de la estructura primaria, cosa que también es bastante difícil de acordarse, las 191 letras. A cada una de estas letras le corresponde un aminoácido. En realidad acá no tienen letras, acá tienen, ustedes saben que los aminoácidos tienen letras para identificarlos. Acá está puesta la abreviatura, pero no importa, no hace falta que se los aprendan. Esto sí es interesante porque esta estructura tetrahelical, con entonces 4 porciones organizadas en forma de alfa hélice y zonas intermedias con una estructura más bien aleatoria, sin una forma especial de plegamiento, van a caracterizar a todas las hormonas de la familia, porque hay una familia de somatomamotropinas, hormonas relacionadas con el crecimiento y hormonas relacionadas con el amamantamiento. Evolucionaron de un gen ancestral común y luego se diferenciaron y se especificaron en funciones. Y vamos a tener entonces una hormona de crecimiento hipofisaria, hay una hormona de crecimiento placentaria, GH placentaria, no le damos mucha bolilla, pero es la misma, pero se sintetiza en la placenta. Hay una prolactina hipofisaria, que vamos a ver ahora dentro de poquito, y hay una somatomamotropina, o sea, una mezcla, un combo, ¿no?, de somatotrofina y prolactina, de origen placentario también, que es muy importante para el crecimiento del feto, para el desarrollo de la mama y para también producir cambios metabólicos muy importantes durante el embarazo. La vamos a ver con más detalle el año que viene en reproducción. Entonces, estas hormonas tetrahelicales comparten similitudes estructurales y también comparten algunos efectos. O sea, la prolactina tiene poquísimo efecto somatotrófico. La hormona de crecimiento puede tener algo de efecto prolactínico, muy poco, pero cuando aumentan mucho los niveles de hormona de crecimiento, se puede producir estímulo de la secreción mamaria. Y la somatomamotropina hace las dos cosas, ¿sí? Bien. Las hormonas tetrahelicales, además, comparten un mecanismo de acción. Tienen un receptor, que vamos a ver después, que es un homeodímero, o sea, 2 fragmentos similares, que se activan por la unión a la hormona y utilizan una tirosina quinasa prestada, asociada, en realidad se llama así, que se denomina JAK. La vamos a ver con más detalle. Bien, entonces, de una molécula bastante más grande, el exón puede dar origen a 2 formas por splicing alternativo. La más importante desde el punto de vista, entonces, de su presencia en la circulación es la forma de 22 kilodaltons, que es la que vamos a encontrar, entonces, circulando en su mayoría.
Hablamos un poquito de la química y tenemos que hablar del sitio donde se sintetiza, las células acidófilas, las células somatotropas, células acidófilas de la adenohipófisis, y esta síntesis está bajo el control hipotalámico de dos factores. Es la única que tiene dos factores demostrados, uno que estimula, que se llama GHRH, y uno inhibitorio que se llama, en realidad se tendría que llamar GHIH para ser coherentes. GH es hormona de crecimiento y RH es releasing hormone, ¿sí? Y el otro se tendría que llamar inhibiting hormone. Pero le seguimos dando el nombre viejo con el cual se la conoció desde el año 74, en que Roger Guillemin la aisló. ¿Se acuerdan que hablamos ayer de que a partir de los 70 empezaron a aislar distintos péptidos hipotalámicos? El primero fue la TRH, luego que vino la somatostatina, luego la GnRH, y mucho más tarde, prácticamente una década o 12 años después, la GHRH. Esto es sencillamente por el número de aminoácidos. Las posibilidades de hacer el análisis de los componentes aminosídicos de las proteínas era muy primitivo, y primero fueron aislados aquellos que tenían un bajo número de aminoácidos. Las hormonas incluso también de la neurohipófisis son de esta época, que tienen 8 o 9 aminoácidos, depende de cómo lo cuenten. El hecho es entonces que hay un doble control de la secreción, de la síntesis y la secreción de hormona de crecimiento por parte del hipotálamo. El hipotálamo, a través de GHRH, aumenta los niveles de calcio vía una proteína GQ y el famoso fosfolipasa C, inositol trifosfato, etcétera, mientras que la somatostatina hace lo opuesto. En realidad tiene un doble mecanismo: disminuye los niveles de calcio, pero también disminuye los niveles de AMP cíclico. ¿Tiene alguna importancia las dos hormonas de crecimiento diferentes de peso molecular? O sea, si no se... No. O sea, podemos estar sin la menos importante. No. No se sabe bien por qué están las dos formas. Probablemente sea un resabio de otras especies en las cuales era más importante la otra. La hormona se secreta luego a través de distintos estímulos que tenemos que tener en cuenta, y viaja en sangre unida a una proteína de transporte, una binding protein, y esta binding protein entonces es una proteína distinta a la de las proteínas de transporte de las hormonas esteroideas. ¿Por qué? Porque no es una globulina sintetizada en el hígado, sino que es una proteína sintetizada en los tejidos, y su estímulo depende de la cantidad de hormona de crecimiento que hay. Cuando hay mucha hormona de crecimiento, se sintetiza mucha proteína transportadora y la engloba, en realidad la une, y de alguna manera está regulando la cantidad de hormona de crecimiento que puede difundir a través de los capilares y llegar a los tejidos, ¿sí? Esa es una de las funciones. Por supuesto, también la unión a la proteína ligadora disminuye la cantidad de hormona de crecimiento que se elimina por orina, ¿sí? Disminuye la filtración. Y a nivel, entonces, periférico, la hormona de crecimiento llega, actúa sobre distintos tejidos. Fundamentalmente uno tendría que poner acá tejido adiposo, tendría que poner el hueso, tendría que poner el músculo y tendría que poner el hígado. Serían los 4 grandes tejidos blancos, pero, como dijimos antes, las células tienen en su gran mayoría receptores para la hormona de crecimiento y ejerce en la mayor parte de las células efectos proliferativos.
Como respuesta de la unión de la hormona de crecimiento, después vamos a ver, a su receptor se va a sintetizar en numerosas células un péptido, que vamos a ver en detalle, que se llama IGF-1. Algunos le dicen péptido, otros le dicen proteína, está en un peso molecular de 5.700 y tiene más de 50 aminoácidos, así que podríamos decirle tranquilamente proteína. Esta proteína, esta hormona proteica IGF-1, tiene distintas funciones. Es un intermediario, un mediador, un potenciador de la acción de la hormona de crecimiento. Tiene acciones metabólicas propias, opuestas en su mayoría a las de la hormona de crecimiento, porque tiene acción de tipo insulínico, ¿sí? La sigla IGF-1 significa factor de crecimiento insulinosímil, insulin-like growth factor, y entonces hay dos, IGF-1 e IGF-2. Y no solo circula y actúa entonces como una hormona, sino también tiene la posibilidad de ejercer efectos en forma parácrina. Por ejemplo, a nivel del hueso, activa su síntesis y actúa sobre los distintos componentes, los condrocitos, etcétera, aumentando, vamos a ver después, su metabolismo, la síntesis de matriz cartilaginosa, etcétera. Es muy importante entonces que recuerden la presencia de este mediador, IGF-1, como uno de los resultados del efecto que tiene la hormona de crecimiento sobre los tejidos. ¿Por qué? Y acá viene un tema que después lo vamos a ver con más detalle, pero es mucho más fácil estimar la cantidad de hormona de crecimiento que recibe ese organismo midiendo los niveles de IGF-1 que midiendo los de la propia hormona de crecimiento. Y vamos a ver en un ratito por qué. IGF-1 viaja unida también a distintas proteínas de transporte, hay 6, la más abundante se llama BP3, proteína ligadora 3, y los niveles de IGF-1 libre, de los cuales la mayor parte de ellos, el 70-80% se originan en el hígado, IGF-1 va a retroalimentar en forma negativa a nivel del hipotálamo para frenar la secreción de hormona de crecimiento. ¿Sí? Aparentemente aumentan los niveles de somatostatina y de esta manera frena la secreción de hormona de crecimiento. Y así se establece un equilibrio entre la secreción de hormona de crecimiento, el efecto de la hormona de crecimiento sobre los tejidos, que se refleja en los niveles de IGF-1, y esto retroalimenta en forma negativa. Vamos a ver que existen distintos mecanismos que a lo largo del día llevan a aumentar o disminuir la secreción de hormona de crecimiento, que actúan fundamentalmente a nivel hipotalámico. Y son el sueño, el ayuno, el estrés, el ejercicio y los cambios, las fluctuaciones en los niveles circulantes de glucosa y de aminoácidos, fundamentalmente. Mientras que a nivel hipofisario vamos a ver que hay algunos estímulos que actúan directamente allí la síntesis y la posterior liberación de la hormona. Por ejemplo, los tenemos que tener en cuenta ahora que estamos viendo el brote puberal de crecimiento, la testosterona y el estradiol. Pero también la hormona tiroidea y también en dosis fisiológicas el cortisol, todos potencian la secreción de hormona de crecimiento. Fíjense ustedes que la mayor cantidad de hormona de crecimiento se secreta durante la noche, asociado a un ritmo del sueño, que se llama, el sueño tiene distintas fases, y las fases lentas del sueño, el sueño profundo, se acompañan entonces de picos de secreción de hormona de crecimiento muy importantes. Durante el sueño se ponen en marcha mecanismos que van generando distintos cambios, modificando frecuencia cardíaca, modificando también patrones de secreción hormonal.
La génesis de este pico nocturno tiene que ver con la liberación a nivel hipotalámico de un neurotransmisor, que es la acetilcolina, que proviene de la formación reticular. Y este pico de hormona de crecimiento es muy importante porque, yendo a la función metabólica de la hormona de crecimiento, la hormona de crecimiento es una hormona que nos ayuda a disponer de combustibles durante el ayuno. Entonces, durante el ayuno nocturno, ¿sí? Uno pasa durante la noche, de acuerdo a las horas, ¿no? 6, 7, 8 o más horas de ayuno. ¿Sí? De día eso no ocurre, por lo menos a mí nunca me ocurre que estoy 6 horas sin comer, porque no me pasa. Pero durante la noche sí. Para poder asegurar entonces la nutrición de los tejidos, se libera entonces hormona de crecimiento que vamos a ver que actúa sobre las reservas lipídicas y sobre la producción de glucosa por parte del hígado para aumentar entonces la cantidad de combustibles durante ese periodo de ayuno. El segundo mecanismo que tenemos que tener en cuenta ocurre durante el ejercicio. Durante el ejercicio, las células musculares necesitan energía para realizar el trabajo muscular, y esa energía proviene de la oxidación de sustratos que son los que incorporamos con los alimentos, sustratos oxidables como la glucosa, como los ácidos grasos, etc. Entonces, un ejercicio corto, fíjense ustedes, de aproximadamente 20 minutos de duración, va a disparar fenomenalmente los niveles de hormona de crecimiento para hacer entonces que esta hormona de crecimiento actúe a nivel del hígado, a nivel del tejido adiposo y aumente la producción de combustibles destinados a incrementar la energía que recibe ese músculo. El ayuno, fíjense ustedes, el día control tenemos estos picos, nuevamente el pico nocturno de hormona de crecimiento y asociados con la actividad diurna, distintos picos a lo largo del día, y estos son las comidas. Ahora, el día que el sujeto no ayuna, fíjense cómo se catapultan los niveles, tanto basales como la cantidad de picos durante la noche son mucho mayores. Entonces, ustedes van a llegar a la conclusión de que para crecer lo mejor que podemos hacer es dejar de comer. ¿No? No. No. No, obviamente no, porque cuando uno deja de comer, deja de incorporar sustratos que son necesarios para ser ensamblados, ¿no? En las células, ¿de acuerdo? Entonces no, lamentablemente no funciona. Esto lo vimos ayer. Hay entonces una secuencia, una secuencia de niveles de hormona de crecimiento a lo largo de la vida. Fíjense ustedes que el pico de hormona de crecimiento nuevamente le ven acá reflejado por los niveles de IGF-1. ¿Por qué? Porque si vamos para atrás, medir la secreción de hormona de crecimiento a lo largo del día es difícil. ¿Por qué? Porque uno tiene que ver en qué momento le saca sangre como podrá encontrar un pico. Si no, los niveles son muy bajitos. La ventaja de medir IGF-1 es que es un mecanismo biológico de integración de cada una de estas señales. O sea, cada una de estas señales va a impactar sobre el hígado, va a hacer que el hígado y otros tejidos en menor proporción sinteticen y liberen IGF-1. Por lo tanto, los niveles de IGF-1 y de una proteína de transporte que es BP3, que también está impactada por la cantidad de hormona de crecimiento, reflejan en forma muy fidedigna, o sea, muy confiable, la cantidad de hormona de crecimiento que circula en forma de estos picos. O sea que no hace falta medir la hormona de crecimiento
primero nos induciría a errores, porque si yo saco sangre a las 8 tengo este valor, pero si saco a las 9 tengo este. Entonces, no es confiable. Sí es confiable medir la IGF-1 y sobre todo la combinación de IGF-1 y BP3. Y los niveles de IGF-1 son máximos o casualidad, estoy siendo sarcástico, algún cartel. Hay gente que no entiende los sarcasmos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Sheldon? Sheldon y Leonard. Bueno, cuando Leonard, que era sarcástico, sacaba un cartel que decía sarcasm, ¿no? Porque Sheldon no entendía los sarcasmos. O casualidad, en el momento en que tenemos el pico puberal de crecimiento, tenemos los niveles más altos de toda nuestra vida de IGF-1. Y después se viene abajo, como todo a lo largo del envejecimiento. No digo envejecimiento, fíjense ustedes que ya a los 20 años, ustedes ya están acá, ¿sí? Y va a seguir bajando, y esto tiene mucho que ver con el envejecimiento propiamente dicho, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de los 35, 40 años sigue bajando, y si sigue bajando, vamos a tener menor efecto anabólico sobre los huesos, sobre los músculos, y todo eso se va a reflejar en los cambios que acompañan al proceso de envejecimiento. ¿De acuerdo? Entonces, hay una variación de los niveles de hormona de crecimiento a lo largo del día y hay una variación de los niveles de hormona de crecimiento a lo largo de la vida. ¿Sí? Cuando hablamos del ayuno, estamos hablando de que no estamos recibiendo determinados sustratos. Cuando yo incorporo, paradójicamente, cuando yo incorporo una cantidad importante de hidratos de carbono con la comida, freno la secreción de hormona de crecimiento, pero si incorporo proteínas, la aumento. Por eso es muy bueno tomar la sopa tiene proteínas, y también, bueno, aquí tiene fideos, también va a tener hidrato de carbono, obviamente, pero cuando uno toma la sopa crece, dicen las abuelas, ¿sí? Cuando uno duerme, crece, y cuando uno tiene fiebre, crece, un estrés. El estrés agudo aumenta los niveles de crecimiento, el estrés crónico no. El estrés crónico lo disminuye, y cuando un chico está en una situación muy adversa, familiar, maltrato, etcétera, puede ocurrir que deje de crecer. Existe lo que se denomina el enanismo psicoafectivo, donde la secreción de hormona de crecimiento se inhibe por un estrés crónico profundo. Como les dije, las hormonas de la familia de las somatomamotropinas y otras hormonas también, la interleuquina 1, la eritropoyetina, etcétera, son hormonas todas de 4 regiones helicales o tetrahelicales y utilizan este receptor. La prolactina, la hormona de crecimiento. Este receptor está conformado por 2 dímeros similares, por eso es un homeodímero, que cuando se une la hormona de crecimiento a uno de ellos, el otro se desplaza y se produce entonces este triángulo con 2 hemireceptores y un ligando. Acá podría estar la prolactina o podría estar otro. Y esa unión, entonces la formación de este trímero va a activar a una quinasa asociada que se llama JAK. JAK, el nombre actual es quinasa asociada JANO. JANO porque se fosforila a sí misma y fosforila al receptor, o sea, fosforila para atrás y fosforila para adelante, porque también fosforila otros sustratos. Jano es un dios romano que mira para el pasado y mira para el futuro, es el dios de las 2 caras. Bien. Y una vez que se produce entonces la fosforilación del receptor, de la propia quinasa y de ciertos sustratos, se va a poner en marcha la vía de señalización que involucra entonces distintos mecanismos. El más conocido y el más estudiado es el de estos activadores de la transcripción
y de la transducción de señales. Está todo dicho, ¿sí? Van a actuar a nivel nuclear, ¿no? Si son activadores de la transcripción y luego de la transcripción, van a hacer que en el núcleo se pongan en marcha mecanismos genómicos que aumentan la síntesis de determinadas proteínas. Ese sería uno de los mecanismos de acción que tenemos que tener en cuenta, pero esto es mucho más complejo, como siempre. Existe una multiplicidad de mecanismos. Y esto tiene que ver quizás con la posibilidad de que si tenemos uno solo y ese falla, estamos al horno. Por eso existe esta especie de reemplazo o de sinergia. Varias hormonas cumpliendo una función, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si falta una, las otras pueden reemplazarla. Y como ven acá vamos a tener no solo a los distintos activadores de la transcripción y la traducción de señales, sino que vamos a tener otras proteínas, otras cadenas de señalización que vamos a ver muy bien cuando veamos la acción de la insulina, porque estas están involucradas en los mecanismos de acción de la insulina, y algunas de ellas, como MEC, ponen en marcha también procesos directamente a nivel del citosol, o sea, pueden activar enzimas, o sea que puede ser que también tengamos efectos rápidos, no solo necesitamos pasar por los efectos genómicos. Y del resultado entonces de la activación de los distintos genes vamos a tener proliferación, vamos a tener cambios metabólicos y una cosa muy importante, vamos a tener en aquellas proteínas que lo expresen el aumento de los niveles de IGF-1. Tenemos que pensar en una gran cantidad de acciones para la hormona de crecimiento. Las podemos dividir en acciones metabólicas, acciones tróficas. Las acciones metabólicas van a estar referidas a su impacto precisamente sobre tejido adiposo, disminuyendo la cantidad de tejido adiposo. A nivel muscular, por lo opuesto, aumentan la cantidad de tejido muscular y por eso es un doping caro. De lo que se vende en un gimnasio para tener masa muscular es lo más caro que hay. En una época se calculaba que un tercio de la producción de hormona de crecimiento mundial se destinaba a fines no médicos, a fines estéticos. ¿Sí? Saca la grasa y pone músculo. Ah, buenísimo. Después vamos todos a las revistas, ¿no? Con eso. Bien. Pero eso no es peligroso. Sí, puede ser peligroso. Puede ser peligroso, sí, sí. No. El tema es... Nosotros podemos producir una serie de trastornos por... el exceso de hormona de crecimiento es una de las pocas endocrinopatías mortales. ¿Sí? Hay dos. Exceso de cortisol a corto plazo, el exceso de cortisol y el exceso de hormona de crecimiento. No tratados producen, por ejemplo, produce agrandamiento cardíaco, el exceso de hormona de crecimiento. Produce aumento del tamaño de los huesos y problemas articulares muy grandes. Produce un aumento del tamaño del hígado. Produce por sus efectos metabólicos, y esto es un descubrimiento que le debemos a Hussey, produce diabetes. El exceso de hormona de crecimiento genera diabetes por sus efectos sobre el metabolismo de los hidratos de carbono. Es una hormona hiperglucemiante que a nivel del hígado aumenta la producción, ya lo van a ver hasta el hartazgo ahora en nutrición, cuáles son esos efectos. De esta manera entonces tienen distintos lugares de acción. Es entonces acá disminuye la captación de glucosa,
aumenta la lipólisis y disminuye el tamaño entonces del tejido adiposo, aumenta el tamaño del músculo y a nivel de lo que nos interesa mucho para el crecimiento, a nivel del hueso, va a hacer ciertas cositas relacionadas con los condrocitos, como ser, por ejemplo, aumentar el tamaño y el número de los condrocitos, o sea, tiene un efecto de hipertrofia, hiperplasia, pero además esos condrocitos van a fabricar más matriz, va a sintetizar más colágeno, va a sintetizar más mucopolisacáridos sulfatados, condroitin sulfato, y todo esto lleva a que esos huesos aumenten su crecimiento. Y esto se hace en una región, acuérdense, del hueso, que es el cartílago de conjunción. Cartílago de conjunción. La metáfisis, ¿sí? Ni la diáfisis ni la epífisis. La metáfisis. Este cartílago de conjunción, entonces, es el lugar donde la hormona de crecimiento, a través del aumento de los niveles de IGF-1, en forma conjunta, porque es una acción conjunta, va a aumentar primero la diferenciación de estos precursores y luego su proliferación, para que luego se vaya produciendo esta proliferación y el aumento del número, de tal manera entonces que esto va creciendo, y esta es la zona que se va a ir osificando, ¿sí? La osificación se va a hacer siempre, el frente de osificación va a estar del lado de la diáfisis y va a ir creciendo en este sentido. ¿De acuerdo? Me parece importante hablar un poquitito acá de por qué nosotros tenemos que decirle a Santiago que le tenemos que revisar los testículos y tenemos que establecer en qué momento se encuentra del desarrollo puberal. ¿Para qué le revisamos los testículos? ¿Por malsana curiosidad? ¿Para saber? No, pico puberal de testículo, no. ¿Qué hacemos con el testículo? Estimamos el volumen. Y si estimamos el volumen, sabemos si tiene menos o más de 4 mililitros. Y si tiene más de 4 mililitros, decimos, este chico empezó ya los cambios relacionados con el desarrollo puberal. Acuérdense que la gonadarca o huevarca, como yo le digo en broma, es el equivalente de la telarca en la niña. Es el primer signo clínico que nosotros tomamos como parámetro gracias a lo que nos dijo James. No, James no es el mayordomo, es Tanner. James Tanner nos dijo, testículo 1 cambia a testículo 2 cuando tiene 4 mililitros o más. ¿De acuerdo? Mama 1 cambia a M2 cuando aparece el botón mamario. Ahí no hay medida, aparece. Bien. Bueno, ¿por qué le hacemos entonces esta revisión y establecemos el Tanner? Porque en relación con el Tanner va a estar la maduración, obviamente, puberal. Y la maduración puberal, por un lado, dijimos, genera un aumento del crecimiento, pero es un efecto breve, ¿sí? Es un estímulo que dura unos 2 años. Y después, las hormonas esteroideas sexuales, los estrógenos o el estradiol y la testosterona frenan este proceso. O sea, cuando un niño madura, deja de ser niño, obviamente, ya es un adolescente, tiene 15 años, vamos a ver que sus discos epifisarios desaparecen. Entonces, hay un dato muy importante relacionado con la posibilidad de crecer, que es el hecho de que haya o no iniciado el desarrollo puberal. Porque si yo, a este chiquito, habíamos visto que ese desarrollo puberal podía iniciarse inclusive en edades tan tempranas como los 9 años. O sea, si yo lo recibo a los 12 años y veo que tiene un testículo
de 15 mililitros y que tiene vello, ¿no? Y tiene un Tanner 3, las posibilidades de que siga creciendo son muy distintas que si tiene un testículo de 3 mililitros y es lampiño totalmente, no tiene un solo pelo, ¿m? ¿De acuerdo? ¿M? Y tiene un testículo en un escroto lisito, rosado, que no se pigmentó, no se arrugó, nada. ¿De acuerdo? Es bien Tanner 1. Ese Tanner 1 tiene 4 años para seguir creciendo. En cambio, si tiene un Tanner 3, tiene 1 año o 2. ¿De acuerdo? Bien. Y una manera de evaluar cuánto tiempo más va a crecer es estudiar la edad ósea. Esto lo van a ver en pediatría, ¿no? Es posible, con una radiografía de la mano izquierda, se utiliza la mano izquierda por convención, establecer el grado de maduración del esqueleto. ¿Por qué? Porque a lo largo de esa maduración se van a ir osificando los huesecillos de la mano. Ustedes todavía no los vieron, lo van a ver, sí, ya los vieron. UP12, UP12, huesecillos de la mano, ¿sí? Acuérdense que hay como unos 10 huesitos y esos huesitos van adquiriendo entonces su carga de calcio, se van osificando entre aproximadamente los 9 y los 14 años. Hay un atlas, ¿sí? Hay un atlas, se llama el atlas de Greulich y Peil, y en ese atlas están, entonces, los distintos radiografías de la mano que muestran. Esta radiografía de la mano corresponde a una edad ósea de, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien. Entonces, todavía esto ustedes no lo van a poder interpretar. Cuando terminen de ver nutrición, les va a ser mucho más fácil. Gluconeogénesis es el proceso por el cual en el hígado, pero en otros tejidos también, se sintetiza glucosa a partir de precursores no glucídicos, como por ejemplo aminoácidos, como por ejemplo lactato, etc. Y eso aumenta por acción de la hormona de crecimiento, por el estímulo de esta enzima, que es una enzima que tiene un nombre largo y por eso usamos la sigla. ¿No? Se llama fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. ¿Sí? ¿Se acuerdan del ahorcado, del juego que uno hacía, el ahorcado? Bueno, es ideal para jugar al ahorcado. Bien. Disminuye la utilización de glucosa porque antagoniza los efectos de la insulina, aumenta la liberación, es lipolítica, saca la grasa que tenemos depositada en el tejido adiposo y aumenta su oxidación. Esto es muy importante para los huesos también porque fomenta un balance positivo de estos 3 iones que son importantes para la mineralización ósea. Lo que está haciendo es reteniendo calcio, magnesio y fosfato. También puede retener otros iones y esto también es decisivo. Transporte de aminoácidos, síntesis proteica, balance nitrogenado, o sea, retiene nitrógeno, ¿por qué? Porque aumenta la captación de aminoácidos por los tejidos y la síntesis de proteínas, ¿de acuerdo? Y también no nos olvidemos que a nivel del condrocito va a estar aumentando la síntesis de proteínas como el colágeno y la síntesis de mucopolisacáridos que son parte de la sustancia fundamental de la matriz cartilaginosa, además de aumentar el número de células. ¿Sí? Y estos rulitos que están acá van a ver que son muy parecidos a la insulina. Esta es la insulina con sus 2 cadenas, la vamos a ver con más detalle al final de nutrición. Y esta es nuestra querida somatomedina C o IGF-1, tiene los 2 nombres porque fue descubierta en forma simultánea por 2 grupos, unos buscaban su efecto y decían, es una hormona que media la acción de la somatotrofina, pongámosle somatomedina, mientras que del otro lado, en Suiza, alguien decía, tenemos acción insulínica y sigue estando en el suero, o sea, en la sangre, sigue habiendo acción insulínica, aunque a los animales les sacamos el páncreas. ¿Sí? Y no estaban midiendo insulina, estaban midiendo esto.
La aislaron, dijeron, ¿cuál es el responsable de esta acción insulina no supresible? Se llamaba NSILA, NSILA, Non-Suppressible Insulin-Like Activity. La aislaron, la midieron y encontraron que era este factor al que llamaron factor de crecimiento. Como vieron que tiene efectos tróficos, lo llamaron factor de crecimiento insulinosímil. De esto en Zurich. Y del otro lado, no me acuerdo si en Baltimore o en un lado de Estados Unidos, había sujetos que hacían estudios sobre el efecto de la hormona de crecimiento sobre distintos tejidos. Y veían que la hormona de crecimiento directamente actuaba muy poquito, pero que si uno le agregaba suero, el efecto se potenciaba. Y ese suero, aislaron, vieron que tenía somatomedina C. Y después hicieron algo muy astuto, que es usar suero de ratas hipofisectomizadas. Y vieron que el suero de ratas hipofisectomizadas no servía. Entonces llegaron a una segunda conclusión. Para que esté presente la somatomedina tiene que haber hipófisis. Y ahí descubrieron que la somatomedina dependía de los niveles de hormona de crecimiento. ¿Sí? Todo esto es bueno estudiarlo porque ve cómo se hacen los experimentos. Estos son entonces los distintos dominios, a diferencia de lo que ocurre con la insulina, que perdió este péptido que se llama péptido conector. IGF-1 todavía lo conserva, tiene 70 aminoácidos contra 51 de la insulina y un peso molecular de 7.600. Yo le había dicho 6.000, es un poco más. Y es como la insulina con sus dos cadenas, pero conectadas todavía por este fragmento de 12 aminoácidos, que es el péptido conector. ¿De acuerdo? No se compliquen, no se suiciden, porque esto no es lo que tienen que estudiar. Es para decirles que el receptor de IGF-1 es muy parecido al de la insulina. Claro, no conocen el de la insulina. Pues si yo lo dijera así, es igual a mi primo. Y como no conocen a mi primo, bien. Cuando vean el de la insulina van a decir, es parecido al del IGF-1. Bien. Esto es un heterodímero. Un heterodímero. Está formado por, entonces, un tetrámero formado por dos dímeros diferentes. Tiene dos unidades alfa, dos unidades beta. La alfa es la que liga al IGF-1 o a la insulina, cuando es la insulina, y la beta es una enzima. Es una enzima que se activa cuando se une el ligando a su receptor. Y cuando se activa esta enzima, fosforila. O sea que es una tirosina quinasa que acá no hay que tomarla prestada, como en el caso de la hormona de crecimiento, cuyo receptor tomaba prestada a la quinasa asociada JANO. ¿Sí? Acá la tirosina quinasa forma parte de la subunidad beta del receptor y fosforila. Y fosforila distintos sustratos y pone en marcha cadenas de señalización que no tienen que conocer para nada. Lo que sí tienen que conocer es que como resultado de la activación de estas cadenas de señalización hay un efecto muy importante de proliferación celular. También hay un efecto antiapoptótico, o sea, vamos a hacer las cosas bien, aumentamos la proliferación y frenamos la apoptosis. ¿Sí? Quiere decir que cuando esté faltando IGF-1, nuestras células van a hacer lo opuesto, van a proliferar menos y van a hacer más apoptosis, y eso es lo que nos va poniendo viejos, entre otras cosas. ¿Sí? Bien. ¿Qué más hace IGF-1? Muy importante, estimula el crecimiento, estimula la síntesis de proteínas y en forma similar a la insulina, y a diferencia de lo que hace la hormona de crecimiento, aumenta la captación de glucosa y el metabolismo, o sea que es hipoglucemiante. Uno puede producirle a una persona una hipoglucemia inyectándole IGF-1, solo que es un poco caro, pero se puede. Bien. A nivel del condrocito le agregamos los efectos sobre la síntesis, entonces, de los componentes de la matriz, protoglitano, etcétera, etcétera, y la proliferación de la diferenciación y la proliferación de los condrocitos. O sea que acá, a nivel del condrocito, le agregaríamos los efectos sobre la síntesis de la matriz, mucopolisacáridos,
colágeno, etc. Bien. Este cuadro yo se los muestro porque, no para que lo lean ahora, para que vean cuáles son los componentes de yo le llamaría prontuario, ¿no? Brevemente ustedes tienen la forma de resumir con un cuadro así todo lo que tienen que saber sobre una hormona. Obviamente pueden saber mucho más, pero esto es indispensable. O sea, tienen que saber dónde se origina, cuál es su estructura química, cómo se sintetiza, cómo se transporta en la circulación, la vida media puede llegar a ser importante, cómo se regula su liberación, esto es muy importante, cuáles son los mecanismos de control, las células blanco, el mecanismo de acción, o sea, los receptores y los efectos más relevantes. Si ustedes saben todo esto en hormonal, saben. ¿De acuerdo? Bien, y ya nos podemos tirar a la hormona que sigue. ¿Sí? Esta es una ecografía que está mostrando la tráquea, y la tráquea tiene a ambos costados, un poquito por debajo del cartílago tiroides, la glándula tiroides. ¿Sí? Entonces, con esta fórmula, con dos lóbulos y un istmo en el medio, un par de cañitos por acá que pasan, que son las carótidas, ¿no? Fíjense que bien se ve. Y bueno, las paratiroides, etc. Acá, por esto ya somos Gardel, sabemos de todo, ¿no? Tenemos el esófago, la tráquea, podemos tener una paratiroides por ahí dando vuelta, los músculos. Esto es lo que se llama la celda anterior del cuello, ¿sí? Con las aponeurosis que lo forman y los distintos componentes. Si ustedes le dicen esto a un docente de anatomía, que la tiroides se encuentra en la celda anterior del cuello y que tiene relación con babea, anatomía babea. Me encanta. Bien, acuérdense entonces de la ubicación, es la única glándula endocrina pura, palpable, porque los testículos también son palpables, obviamente, pero no son glándulas endocrinas puras, son anficrinas, es decir, tienen una secreción externa. Y, ¿qué más? Tiene, fíjense ustedes, una importantísima vascularización. Y tiene folículos, tiene bolsitas. Un folículo es una bolsita, ¿sí? Tiene bolsitas, o sea, formadas por estas células de cuboide que encierran un material basófilo o eosinófilo. Esta duda no la pueden tener ahora, ¿eh? ¿Qué es esto? Es como confundirse el rojo y negro con azul y amarillo, más o menos. Están al horno. Es eosinófilo, es bien eosinófilo. Basófilo es violeta. Violeta. Acuérdense que el núcleo, acá, lo basófilo que hay acá, es esto, es el núcleo. ¿Y por qué se tiñe el núcleo con algo básico? Porque tiene ácidos. Es muy fácil hacer la relación. Ustedes tienen que estudiar relacionando. Si estudian de memoria, se olvidan. Si ustedes dicen, ¿en el núcleo qué hay? Ácidos. ¿Con qué se tiñe el núcleo? Con algo básico. Los núcleos son violeta. Entonces, corolario, lo violeta es la hematoxilina y lo captan bien. Y por el contrario, la eosina anda por acá dando vuelta. Este es el coloide tiroideo. El coloide tiroideo son proteínas que contienen almacenada a la hormona tiroidea, la tiroxina. Mientras más actividad hay, mayor la cantidad de bolsitas y mayor el epitelio. Vamos a ver después que el epitelio puede adquirir características prácticamente de un epitelio cilíndrico cuando la célula está muy estimulada. Otra cosa que tenemos que ver acá son células de otro tipo. Tenemos células parafoliculares. De la misma manera que en el testículo había túbulos y había células intersticiales, porque uno podría decir es parecido, no es parecido, pero tenemos en las esquinitas células parafoliculares que fabrican
una hormona que no es tiroidea, pero es tiroidea. O sea, se sintetiza en la tiroides, pero no es una hormona tiroidea, que se llama tirocalcitonina. ¿De acuerdo? Y está involucrada en la regulación del calcio, lo vamos a ver también en la UPD 6 de nutrición. Y esto que pasa por acá es un vaso, obviamente, no tiene endotelio y tiene eritrocitos. Sí, ya. Estamos con un problema y es que su amor por la química es, o sea, si ustedes le dicen, estudien síntesis de hormona tiroidea o apriétense el dedo con la puerta, van y se aprietan el dedo con la puerta. No les gusta. Pero bueno, se van a quedar sin dedo, porque tienen que aprender. O sea, a la larga van a aprender, se van a quedar sin dedo. Para sintetizar las hormonas tiroideas hace falta yodo, ¿sí? Tiroglobulina y tiroperoxidasa. Tiroperoxidasa, como su nombre lo dice, es una enzima. La tiroglobulina es una proteína, es la proteína más grande que anda dando vueltas por ahí, tiene un peso molecular de 660 kilodalton, ¿eh? 660 kilodalton, un proteinón. Y además hace falta agua oxigenada para que la enzima tiroperoxidasa pueda oxidar el yoduro. ¿Por qué el yoduro? El yodo no viene como tal, viene como yoduro. Bien. Normalmente un individuo viene equipado con tiroglobulina y tiroperoxidasa, pero no viene equipado con yodo. El yodo hay que incorporarlo con la dieta. Y la dieta de una proporción importante de sujetos a nivel mundial, se estima que unos 12 millones de personas, por lo menos, están expuestos a dietas con carencia de yoduros. En la mayor parte de los casos son zonas montañosas. En nuestro país, toda la zona andina es una zona pobre del suelo, es pobre en yoduros. Obviamente ustedes dirán, ¿qué tiene que ver el suelo si uno no anda lamiendo de uno de chiquito come tierra? Pero después ya, ¿qué pasa? Las verduras que crecen en ese suelo tienen poco yoduro. Las vacas que comen el pasto, o las cabras, porque por ahí en los Andes no hay vacas por ahí dando vueltas, son cabritas, pero no importa. Tienen poco yoduro. ¿Sí? Bien. Si falta yoduro, vamos a ver que pasa algo interesante. Por día, una alimentación balanceada necesita y completa, tiene que tener por lo menos 100 y mejor, esto es la recomendación, ¿sí? No es el mínimo, 150 es la recomendación, el mínimo son 100. En los niños la recomendación 90, 120 y en las embarazadas el doble. El mínimo 100 microgramos por día. Bien. Ese no importa todos estos de dónde lo que entra, lo que sale, más o menos incorporamos unos 500 microgramos por día en condiciones normales y una parte importante va a ir a parar a la tiroides y va a hacer fabricar las hormonas tiroideas que en los tejidos les van a sacar el yoduro y va a volver al compartimento. Y acá se van sumando las cosas de tal manera de tener una excreción que es mayoritariamente urinaria. Fíjense ustedes que es muy parecida la yoduria, la cantidad de yodo que se elimina en orina, que la ingesta. Entonces, cuando uno quiere saber si en una zona existe déficit de yodo, lo que hace es tomar las muestras de orina de un grupo de individuos y analizar la yodura. Y de acuerdo a eso sabe si los individuos de esa zona están expuestos a niveles bajos de yoduro en su dieta. Si tienen niveles bajos de yoduro, y esto es un experimento en el cual se hace una dieta baja en yoduro, si esto es low iodine diet, creo, algo así, ¿sí?
dieta baja en yoduros. Fíjense ustedes cómo van bajando los niveles de T4 y cómo van aumentando los niveles de TSH. ¿Por qué? Porque hay una relación recíproca entre T4 y TSH que tienen que conocer y recordar. A estos animales control los estamos reemplazando con yoduro de potasio. ¿Sí? Por eso no hacen la disminución de las hormonas tiroideas ni hacen el aumento de TSH. ¿De acuerdo? Y para entonces explicar esta relación recíproca entre los niveles de T4 y TSH, tenemos que conocer el eje y saber que ese eje tiene tres componentes: el hipotálamo con la TRH, que estimula a las células tirotropas de la adenohipófisis para que liberen TSH, y la TSH estimula a la tiroides, retroalimentando los niveles de T4 en forma negativa en ambos niveles. ¿Bien? Como resultado de ese estímulo por parte de la TSH, se van a poner en marcha los distintos mecanismos que hacen a la síntesis y a la liberación de la hormona, pero además, después lo vamos a ver con más detalle, no se preocupen, además va a aumentar el tamaño de la célula. O sea que cuando hay TSH, las células, habíamos dicho que eran cuboides, se transforman en células cilíndricas. Y también aumenta el número de células y de folículos. De tal manera, que lo que ocurre en estos animales, si nosotros les medimos el volumen de la tiroides, ¿sí? Le hacemos una ecografía a esa rata, hay que tener un ecógrafo chiquito, pero se puede, todo se puede, ¿no? Vamos a ver que el volumen de la tiroides de estos animales que tienen una dieta baja en yoduros aumenta. Y esto tiene su expresión clínica y desde hace siglos, se sabe, siglos, desde que prácticamente hay historia, hay registros de que las personas tienen agrandamiento de la tiroides que se llama bocio. El bocio es algo que acompaña entonces distintos trastornos tiroideos, no presupone el bocio función. El bocio puede ser eutiroideo, normal, puede ser hipertiroideo o hipotiroideo, ¿no? El bocio no es más que un concepto anatómico, que es el agrandamiento de la glándula, que no siempre tampoco es visible, muchas veces es solo palpable o inclusive detectable por medio de la ecografía. La norma de basal. ¿Cómo? La norma, no hay una norma. Ahí vamos. Desde tiempos inmemoriales, entonces, se sabe que el yodo está en relación con la buena función de la tiroides y se hacían tratamientos para el exceso del tamaño con distintos preparados derivados, por ejemplo, de algas, que son muy ricas en yoduro. Y desde tiempos inmemoriales existen, por ejemplo, hay estatuillas de la cultura nazca o un poquito más nuevas, o sea, previos a los incas, que muestran las personas con bocio, que en la zona se llama coto. Coto. El coto es el bocio en quechua. Cotudo es una manera de referirse a una persona que es un poco lenta. En vez de decir tonto, dice cotudo, y aparte se ve, peor de todo, cotudo. Es un insulto. Cotudo, irte para tu casa, dice. ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea, como vamos a ver al final, tiene un profundo efecto sobre el desarrollo neurológico. Y cuando a un chico le falta hormona tiroidea de chico, es muy difícil que eso se revierta. El hipotiroidismo neonatal tiene consecuencias
terribles sobre la maduración neurológica, esquelética, etc. Bien. Cerrando, ¿qué hacemos? Tenemos un grupo poblacional muy importante que está expuesto a una carencia. Sabemos cuál es el producto que hace falta, buscamos cómo hacer para administrarlo. Entonces, en algunos países se hacen tratamientos, por ejemplo, con inyecciones de yoduro de depósito. Una vez por año la gente que le pone, creo que en Ecuador, en la sierra, en Ecuador arriba, le ponían aceite con yoduro. En nuestro país, por iniciativa de distintos grupos, empezaron en Mendoza primero, o en Salta primero, después en Mendoza, más o menos en los años 60, empezaron a agregarle yoduro a la sal de cocina, ¿no? Que prácticamente todo el mundo consume. Se calculó con una ingesta diaria de, no me acuerdo si era 5 o 6 gramos de sal por día, cuánto yoduro había que agregarle. Y decidieron que una de cada 273 partes de cloruro de sodio tenía que ser yoduro. Y de esa manera se enriqueció la sal de cocina con yoduro. Los resultados fueron maravillosos. En menos de 20 años se había reducido muchísimo la endemia de bocio. Pero el tema no es que solo que se producía bocio, que tenía agrandamiento. Había una gran cantidad de enfermedades tiroideas asociadas al bocio. El bocio tenía más hipotiroidismo, el bocio tenía más cáncer tiroideo. O sea que también se estuvo disminuyendo una cantidad de trastornos asociados al bocio. Las madres no tenían entonces déficit de yoduro, había menos probabilidad de que hubiera un hipotiroidismo durante el embarazo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, todo esto para que vean cómo una ley puede mejorar entonces a través de algo tan sencillo un problema, una endemia tan importante. Hay otros países que tienen bocios de origen alimentario, existen sustancias bociógenas en las plantas, en algunas plantas, por ejemplo, en algunos repollos existen sustancias. Pero bueno, hay que comer mucho repollo y eso no es bueno para los amigos, para los que viven con uno. ¿Vio? Bien. La mandioca. Hay determinadas épocas del año en que la mandioca tiene una gran cantidad de unas sustancias que son derivados de cianógenos y que impiden la absorción del yodo y que son, en determinadas épocas del año, la mandioca tiene propiedades bociógenas. Como mostrábamos antes, hay una relación inversa entonces entre los niveles de hormona tiroidea y de TSH. Si aumentan los niveles de hormona tiroidea, bajan los niveles de TSH y viceversa. Si bajan los niveles de hormona tiroidea, los niveles de TSH aumentan. Una cosa muy interesante es que el intervalo de normalidad de la TSH es mucho más estrecho que el intervalo de normalidad de la T4. Y una persona puede estar, fíjense ustedes, puede estar perdiendo, entre comillas, disminuyendo los niveles de hormona tiroidea, dejó de funcionar sus tiroides, ¿sí? Se le está cayendo la secreción de hormona tiroidea acá abajo, viene bajando, viene bajando, viene bajando, hasta que llegue al límite inferior de normalidad y yo diga, midiendo hormona tiroidea, está mal, va a pasar mucho tiempo. Y fíjense ustedes que mucho antes, ya se le escapó la TSH. La TSH es un marcador mucho más sensible de la función tiroidea que la propia hormona tiroidea. ¿Por qué? Porque la hormona tiroidea tiene un intervalo de normalidad mucho mayor. Entonces, obviamente, si uno dice yo
sos la misma persona, te medí acá y te medí acá, digo, te viene bajando pero eso no ocurre. Eso no ocurre. Uno suele evaluar a la persona en un momento. En ese momento, esa foto de la persona que yo le haga acá va a decir, tiene una T4 de 0,9, es normal. Qué bueno, está bárbaro, pero si yo le mido la TSH, tiene una TSH de 6. Está recontra hipotiroideo. Todavía no tiene manifestaciones clínicas y esto se llama hipotiroidismo subclínico. Pero es importante diagnosticarlo porque muchas veces requiere tratamiento a esa persona. Yo la voy a seguir en el tiempo para ver qué es lo que pasa. E incluso si tiene alguna manifestación bioquímica de hipotiroidismo, le puede subir el colesterol, lo voy a tratar aunque no tenga niveles bajos de hormona tiroidea. ¿Bien? Entonces, acuérdense que medir la TSH es una manera de adelantar el diagnóstico. En los dos extremos, porque del otro lado también, fíjense que acá terminaría, no está demasiado claro, pero acá terminaría en intervalo normal en el otro punto, en el punto del hipertiroidismo. Y vamos a tener personas que están hipertiroideas, pero tienen niveles normales de T4. Y sin embargo ya se les suprimió totalmente la TSH. ¿Por qué es esto? Porque es bien lógico. Si la hipófisis es la glándula que tiene que controlar a la tiroides, es lógico que sus células tirotropas sean bien sensibles a los cambios en las hormonas tiroideas. Entonces, son las primeras en manifestar que hay una variación en la cantidad de hormonas tiroideas modificando, ¿no?, la secreción de TSH. Ese es el hecho biológico. Son el mejor vigía que tenemos, ¿sí? Son los que tienen la visión más aguda y por lo tanto a esos los ponemos de vigía, los que ven mejor. No ponemos al pirata que le falta, ¿no? Arriba nos lo mandamos a la cofa. La cofa es el término náutico, pero también se le dice carajo, ¿no? Cuando uno manda a alguien al carajo, lo está mandando allá arriba del palo mayor a que vigile. Bueno, uno no pone de vigía a una persona que es corta de vista, ¿no? Pone al que ve mejor. Y la hipófisis es la que ve mejor los cambios en la hormona tiroidea porque tiene que controlar su función. Y por eso los niveles de TSH son tan fieles indicadores de la función tiroidea. Además, hay temas relacionados con el ensayo bioquímico. La medición de la TSH es bastante más fácil, tiene menos problemas que la medición de T4. Bien. Y vamos al problema. El problema está en que ustedes tienen que entender cómo ingresa el yoduro a la célula tiroidea y lo hace de la mano del sodio. Entonces acá que tenemos un transporte asociado al sodio. ¿Qué tipo de transporte es? Un cotransporte, entonces, asociado al sodio es un transporte activo secundario. Secundario a que la bomba sodio-potasio saque el sodio y siga existiendo este gradiente. ¿De acuerdo? ¿Por qué necesitamos un transportador activo? Porque dentro de la glándula tiroides hay 40 veces más yoduro que afuera y porque el yoduro tiene una carga negativa. Quiere decir que el gradiente es entonces combinado, es tanto químico, diferencia de gradiente de concentración, como eléctrico. Estoy tratando de meter una carga negativa dentro de una célula que es en su interior electronegativa. Entonces hay un gradiente electroquímico que se opone al ingreso del yoduro, necesito vencerlo. Y para vencerlo necesito energía y necesito este cotransporte o symporter sodio-yoduro. Cuando ustedes vean en los libros que dice bomba de yoduro, está mal. Está mal. Es un término no apropiado, no es que está mal, no vamos a quemar el libro porque dice bomba de yoduro, porque el libro es caro y porque tiene muchas otras cosas buenas. Es como la gente, hay gente que uno no nada. Entonces dice bomba de yoduro, bien.
Incluso, fíjense ustedes que el nombre en la jerga, el nombre de esta molécula transportadora es NIS. Es natrium por sodio, iodide, la I, ellos son así. Es la I, pero dicen I. Confuso, ¿no? Sí, dice hepatitis, y se escribe hepatitis, y uno lee hepatitis, y si dice hepatitis no le entienden. Y uno dice hepatitis, you mean hepatitis, sí, claro, se dice hepatitis. Bueno, la I entonces es de iodide, ¿sí? Yoduro, y la S es important. Entonces, la molécula, el nombre de esta molécula no es, entonces, bomba de yoduro, es Syn-Porter, sodio yoduro. Y ese yoduro ingresa y va a trasladarse hasta la otra, hasta el otro polo, hasta el polo apical, en donde va a ocurrir un nuevo transporte. ¿Por qué? Porque la unión del yoduro a una molécula orgánica, que es la tiroglobulina, se hace en la interfase de la célula con el coloide. O sea que hace falta un segundo transportador que se llama pendrina, que está de este lado, y tenemos al yoduro en donde la tiroperoxidasa va a actuar. Existen bloqueantes del transporte, que son aniones monovalentes, que pueden competir con el yoduro, el perclorato, etc. Y entonces, en en la interfase entre el coloide y la célula, vamos a tener la molécula de tiroglobulina que se sintetizó en la célula folicular tiroidea, y vamos a tener la enzima. Y la enzima lo primero que va a hacer es oxidar el yoduro y lo va a transformar en yodo. Esta sería la primera de las acciones o el primero de los efectos de la peroxidasa, que es oxidar el yoduro. Para eso necesita peróxido de hidrógeno, agua oxigenada, y tenemos al yodo que en estas condiciones, el yodo como elemento oxidado, puede unirse a la tiroglobulina en los residuos tirosina, ¿sí? Y se va a unir también por acción de la peroxidasa. Segundo efecto de la peroxidasa, el primero era entonces oxidar el yoduro, el segundo es unir ese yoduro a la tiroglobulina en dos posiciones. Este es el carbono 3 y este es el carbono 5, y ahí vamos a tener la posibilidad entonces de unir en el carbono 3 con el carbono 5 yoduro a la tirosina. Y el resultado va a ser la formación de una tirosina yodada, que puede tener un yoduro, 3 monoyodotirosina o MIT, o dos yoduros, 3,5 guión, acuérdense del guión, diyodotirosina o DIT, diyodotirosina. Bien. Y tenemos aquí el resultado, la yodación de la tiroglobulina, o visto del otro lado, la organificación del yoduro. Como le quieran decir, es lo mismo, es el mismo fenómeno mirado de dos puntos de vista. Porque si decimos organificación del yoduro es que se unió a un compuesto orgánico, y si decimos yodación de la tiroglobulina es que se le unió yodo a la proteína. Y finalmente viene el tercer efecto de la tiroglobulina, que es, ¿se acuerdan de los ovillos de la proteína, ¿no? Que daban montones de vueltas? Y en esas vueltas de la vida que tiene la proteína, hay dos residuos de tirosina yodados que se enfrentan. ¿Sí? ¿De acuerdo? Es como si ustedes estuvieran bajando por una escalera mecánica, todavía dicen, ¡oh, qué bueno! Y llega un momento que están enfrente. ¿Y ahí qué hacen? ¿No? Se acoplan los residuos, no ustedes, obviamente. Se acoplan los dos residuos yodotirosina y forman esta estructura con dos anillos yodados, y nos sobra un pedacito de aminoácido que es la alanina, ¿sí? Y esto se llama tironina y es el esqueleto de las hormonas tiroideas, porque a esta tironina le podemos tener
podemos poner 2, 3 o 4 moléculas de yodo y formar entonces diyodotironina, que no es una hormona, es más bien un metabolito, pero podemos formar triyodotironina, que es la hormona tiroidea activa, o tetrayodotironina, que es el principal producto de secreción de la glándula, que se conoce con el nombre de tiroxina. Y acá tenemos entonces, esto sería tetrayodotironina o tiroxina. Les pido perdón por la falta de originalidad, porque todo termina en tironina, tirosina, tiroxina, ¿no? Tiroglobulina, tiroperoxidasa, y seguimos, ¿no? En fin, bien. Y tenemos acá entonces la explicación de cómo se sintetiza la hormona tiroidea. De vuelta en la interfase célula con el coloide, se almacena en el coloide y para poder liberarla necesito captar coloide. El mecanismo, hay una cantidad importante de depósito en la tiroides, para algunos dura como medio año o incluso más la cantidad de hormona tiroidea almacenada en la glándula. El mecanismo para captarla involucra la unión, o sea, si yo quiero aumentar la secreción de hormona tiroidea, nada mejor que la hormona tiroestimulante, TSH, o tirotrofina, que a través del aumento de los niveles de MP cíclico pone en marcha distintos procesos. En primer lugar, va a aumentar la síntesis, porque aumenta la síntesis de tiroglobulina, ¿sí? Y porque aumenta la actividad del NIS. O sea, aumenta la captación de yoduro y aumenta la síntesis de la proteína. También aumenta los niveles de tiroperoxidasa, o sea que tenemos prácticamente todo lo que necesitamos para sintetizar la hormona tiroidea. También la enzima que se llama es una dismutasa que aumenta los niveles de peróxido de hidrógeno, va a aumentar. Con lo cual tenemos todo lo que necesitamos para aumentar los niveles de síntesis de la hormona tiroidea. Y para sacarla de su depósito, lo que tengo que hacer es un proceso de fagocitosis, ¿sí? Lo que va a haber entonces en presencia de TSH es la emisión de, como si fueran pseudópodos de las amebas, que engloban una porción de coloide, y esta porción de coloide entonces es incorporada, se forma una vacuola, se le acercan los lisosomas y esa vacuola pasa a ser entonces digerida, la proteína se rompe, los aminoácidos se reciclan, MIT y DIT son deshalogenadas, hay una enzima que le saca el yoduro y lo mete de vuelta en el pool de yoduros de la célula, y T3 y T4 siguen su camino y son liberadas. Bien. Es lindo el cuentito, interesante. Profe, esto tipo no tiene como el hormona de crecimiento como un momento en el que se libera más o que se produce todo este proceso más constante, o sea, es como que todo el tiempo está... No, todo el tiempo está funcionando, pero se puede, cuando yo aumento, si yo te doy una inyección de TSH, se va a poner en marcha, se va a activar, ¿sí? O sea... Pero no hay como un momento natural, por así decirlo, como en el sueño y esas cosas que era como la hormona de crecimiento. No, es mucho más parejo, por suerte es mucho más parejo, ¿sí? Vamos a tener muchos mecanismos destinados a asegurar la provisión de niveles muy estables de hormona tiroidea, porque son efectos muy potentes, y no es necesario, al contrario, no es nada bueno que cambien bruscamente. O sea, si yo a una persona le inyecto hormona tiroidea, le hago un pico de hormona tiroidea, esa persona va a tener una taquicardia impresionante, puede incluso hacer una arritmia cardíaca. Entonces no es bueno que fluctúen. Sí. ¿Puede ser que en algún momento se secrete tiroglobulina por parte de la célula? Buena pregunta, sí, pero no es normal. O sea, se puede escapar un poquito de tiroglobulina, pero si aumentan los niveles de tiroglobulina es porque algo
malo está pasando. Suele ocurrir en algunas formas de cáncer tiroideo. Es más, la medición de los niveles de tiroglobulina es una estrategia para hacer el seguimiento del cáncer tiroideo, que es un cáncer relativamente frecuente. Por suerte, la mayor caso, el 95% de los casos, se puede extirpar sin consecuencias, pero hay que hacer un seguimiento. Y ese seguimiento se hace midiendo los niveles de tiroglobulina. Si vuelven a encontrarse niveles de tiroglobulina dosables a partir de determinado rango, sabemos que hay una recibida y empezamos a buscarla, le vamos a dar un marcador yodo radiactivo para ver dónde está esa recidiva y vamos a volver a operar. La hormona tiroidea tiene un peso molecular bajo, son 2 aminoácidos juntos, más o menos. ¿Cuánto pesa un aminoácido? Promedio 120. A ustedes cuando se quieren mandar la parte y decir, el peso molecular de esta sustancia debe ser tanto, y saben los aminoácidos, multiplican. Si tienen 100 aminoácidos, multiplican por 120 y dicen, pero muy sencillo, tiene un peso molecular de 12.000, ¿sí? Y lo hacen a ojo, pero más o menos sirve. Es el promedio del peso molecular de todos los aminoácidos. ¿Cuánto pesan los aminoácidos? 200, 240. Es un peso molecular muy bajo. Filtra por riñón. Si no hubiera proteínas transportadoras muy ávidas, que están cumpliendo las 2 funciones. Evitar que se escape la hormona tiroidea por el riñón y también están limitando la exposición de los tejidos a las hormonas tiroideas. Y hacen las veces de reserva. Pues tenemos una cantidad importante de globulina fijadora de tiroxina, mucho menos de BPA, la prealbúmina, y tenemos una cantidad muy importante de albúmina circulando. Esto capta hormona tiroidea y de vuelta contribuye a que los niveles de hormona tiroidea a los que están expuestos los tejidos sean bastante parejos, porque los excesos van a parar a la proteína, y cuando falta la proteína entrega. ¿De acuerdo? Entonces, esto asegura que la vida media de la hormona tiroidea de la tiroxina sea de aproximadamente 1 semana. Si no estuvieran estas proteínas, en 2 días no tenemos más nada, se filtra, se escapa. Sí. Es muy importante tener en cuenta que la proteína aumenta durante el embarazo, y si aumenta la proteína durante el embarazo, aumenta la cantidad de total de tiroxina, porque, de vuelta, es como si uno dijera, tengo más colectivos que se llenan de gente, hay que llenar los colectivos, porque atrás son muy atractivos, parece que los colectivos pasan cosas buenas, entonces la gente se mete en los colectivos. ¿Sí? La proteína fijadora le encanta, atrapa a la T4, y si aumenta la proteína, necesitamos sintetizar más tiroxina. Y esto tiene que ver con algo que es muy importante, y es que el embarazo requiere de un control de la función tiroidea, y si esa persona estaba tomando hormona tiroidea, porque 1 de cada 12 mujeres necesita reemplazo con hormona tiroidea, es mucho más común la patología tiroidea, el hipotiroidismo, y también el exceso de función en las mujeres, porque son autoinmunes, y en general todas las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en las mujeres, porque las mujeres tienen un sistema inmune especial, que les permite, por un lado, tener un alien en la panza durante 9 meses, ¿sí? El sistema inmune tiene que ser especial, porque si no estaríamos teniendo problemas ahí en la frontera entre un sujeto que tiene una constitución genética distinta. Entonces, el sistema inmune, esa ventaja en otra cantidad de trastornos, y de ellos trastornos autoinmunes, entre ellos tiroides. Las mujeres que toman hormona tiroidea tienen que aumentar la dosis de hormona tiroidea al principio del embarazo. Y eso lo tiene que controlar. Es mejor que lo controle un médico, pero si no, tiene que saber. Obviamente tiene que saber que está embarazada. Hay todo un tema de que uno no puede dejar pasar la situación, ¿no? Y decir, bueno, estaré embarazada, no estaré embarazada, y a los 7 meses ya, ¿no? Y sí, estaba embarazada.
Todo esto trae problemas. Todo esto es un tema que tiene que ver con cómo concientizamos. O sea, el tema de promoción de la salud es esto. Es decir, enseguida que tenés una falta menstrual, tenés que ver qué es lo que hay que acomodar. Hay que acomodar cosas. Hay que acomodar cosas con la nutrición, hay que acomodar cosas con la función de tu tiroides, con tu peso, etc. ¿Sí? Y eso tiene que estar y no está. Todavía estamos lejos de eso. Bien. Vamos a terminar con el mecanismo de acción. El mecanismo de acción involucra, y esto ya lo vimos cuando hablamos de los mecanismos de acción de las distintas hormonas, es una hormona que difunde más o menos fácilmente a través de la membrana, por lo tanto no necesita un receptor en la superficie. Y tiene un receptor en el núcleo. Y en el núcleo, ese receptor es acá un heterodímero. Es un heterodímero asociado a un receptor para ácido retinoico, que por suerte nunca falta. El ácido retinoico siempre está activado. Y cuando llega entonces el ligando del receptor de hormonas tiroideas, se activa y se pone en marcha la modificación de la transcripción, que puede ser en más o puede ser en menos. Todo esto que está acá arriba significa algo tan sencillo como que la célula decide cuánta hormona tiroidea utiliza. Porque por más que haya afuera T4, esa T4 necesita pasar a T3 dentro de la célula. Y estos mecanismos le permiten a las células decidir, de acuerdo a su estado funcional, si forma T3, que es la hormona tiroidea activa, o si forma una T3 parecida, pero que tiene cambiado el yodo de lugar. Que en vez de ser 3-3-5, es 3-5-3, de acuerdo al lugar donde esté unido, y esa se llama T3 reversa. La T3 reversa es inactiva. Entonces, de acuerdo al estado metabólico, una célula que tiene, por ejemplo, una alta provisión de sustratos energéticos, va a poder hacer esta conversión hacia hormona activa. Pero si es una célula que está desprovista de sustratos energéticos, no le conviene aumentar su metabolismo, que es una de las acciones principales de la hormona tiroidea. Entonces, va a mandar la síntesis AT3 reversa. Larga lista de efectos de las hormonas tiroideas que tienen que conocer. Las más importantes. El único problema está que la gran mayoría de estas cosas ustedes no las conocen. Esto es uno de los problemas que tiene nuestro plan. Nuestro plan les habla de la regulación por parte del sistema endocrino, por parte del sistema nervioso autónomo, de funciones que ustedes todavía no manejan. Así que tienen que aprenderlas un poquito de memoria. De vuelta, para esto tenemos las consultas, o sea, si ustedes tienen que aclarar estas cosas porque se les hace difícil, aparte porque tendrían que ampliar muchísimo su terreno de estudio, porque tendrían que ir a buscar todas estas cosas. Entonces yo les recomiendo que vengan cuando no entienden algunos de estos procesos a las clases de consulta. Tiene efecto termogénico, es muy importante el efecto termogénico de la hormona tiroidea, aumenta el metabolismo basal y como consecuencia de este aumento del metabolismo basal necesita que aumente la provisión de oxígeno y de sustratos. Para que aumente la provisión de oxígeno tiene que aumentar toda una serie de cosas. Desde el número de eritrocitos, que es un efecto de las hormonas tiroideas, al aumento de la frecuencia cardíaca. ¿Sí? Entonces, todo esto, ustedes muchas de las acciones de la hormona tiroidea lo van a entender si piensan que el efecto, la madre del borrego, o como se dice, es el aumento del metabolismo. Entonces, muchas funciones van a estar explicadas por esa finalidad, aumento del metabolismo basal. Además, tiene efectos importantes, tróficos, sobre el sistema nervioso, son importantísimos. El desarrollo del sistema nervioso no se produce en un chico que no tiene hormonas tiroideas.
También hay un retraso muy importante de la maduración ósea y del crecimiento en longitud de los huesos, y bueno, etcétera. Esto es lo que pasa con los niveles de, fíjense, yo tengo un sujeto que deja de comer durante una semana, durante 10 días. Fíjense lo que ocurre con los niveles de la hormona activa, T3, y con los niveles de la hormona inactiva. Cuando dejamos de comer, la hormona activa, que sería catabólica, que estaría aumentando el consumo de nutrientes, baja. ¿Por qué? Porque yo necesito, de alguna manera, mantener los pocos nutrientes que tengo. Esto es un hecho importante a tener en cuenta, entonces, cuando una persona está internada. Todos estos fenómenos se verifican en situaciones de inanición o en internaciones, etc. Está disminuyendo los niveles de la hormona tiroidea activa y aumenta la T3 reversa. Creo que ya nos queda más que gracias. Estamos con un poquito de tiempo. Si tienen alguna pregunta, se acercan. Gracias, maestro. Fechas, ¿no? ¿Se acercan las fechas? Ah, bien, bueno. No, empieza el 5, el martes. Wow. Vamos a tener que darles alguna respuesta por mail, porque ya consulta no tenemos. Tenemos consulta el martes que viene. ¿Cómo? No tenemos actividad. Así es. Sí, ¿tenés una pregunta? ¿Eh? Varias. Sí, tenía preguntas. La hormona de crecimiento. O sea, no es un 50% puede ser algo extra. ¿Por qué Como que 50%? Yo no sé dónde es algo que tenía como 50% que tenía que estar unida para poder entrar a la hormona. No, ¿eh? Es una proteína. Las proteínas en general son hidrosolubles. ¿Vos te referís al hecho de que necesite una proteína de transporte? Claro. No. La función de la proteína de transporte de la hormona de crecimiento está muy ligada a regular la exposición de los tejidos. No tiene que ver con que sea soluble o no. Tiene que ver con el hecho de que si hay mucha hormona de crecimiento no es bueno. Entonces, cuando hay mucha hormona de crecimiento, estimula la síntesis de la proteína de transporte para que la rodee y no la deje pasar. ¿Ok? Y entonces la somatomedina inhibe a la hormona de crecimiento. La somatomedina C inhibe la secreción de hormona de crecimiento. Sí. Cuando es necesario, digamos. Cuando hay mucha hormona de crecimiento, hay mucha somatomedina C, entonces se frena. Es un típico mecanismo de retroalimentación negativa. Perfecto. ¿Y qué estructura tiene la somatomedina C? La somatomedina C es un péptido lineal, dijimos, de aproximadamente 70 aminoácidos y un peso molecular de aproximadamente 7.200, 7.000. Pensé que de pronto la estructura sería esa la respuesta. Sí. Es una proteína lineal que tiene 70 aminoácidos. Un peso molecular de 7.600. Bueno, muchas gracias. No hay de qué. Hasta luego. Hola. Tengo una pregunta. Usted dijo que la hormona tiroidea disminuye cuando, por ejemplo, una persona no come. No, la hormona tiroidea no disminuye. No, okay. Disminuye la hormona tiroidea activa. Ok. ¿Sí? Y aumenta el metabolito inactivo, la T3 reversa. Ok, y por ejemplo, si una persona que tiene problemas alimenticios, eso se hace frecuente, puede traer, ¿cómo se dice? Puede ser que la persona contraiga hipo o hipertiroidismo por esa misma razón. No. Tiene que ver con... No, obviamente si vos tenés una dieta muy deficitaria en proteínas, por ejemplo, vas a tener una disminución muy importante de la síntesis de hormonas hipofisarias. Okay. Y esto va a frenar la función de tu tiroides, pero tiene que ser
una desnutrición muy importante. ¿Mm? Gracias. No hay de qué. Encontré lo de envejecimiento pero yo, ¿En dónde lo viste? no lo encontré en el libro, porque busqué el libro y estaba todo en inglés y sé inglés, pero me voy a marear muchísimo. Y lo encontré en un PDF que hablaba de envejecimiento renal, pero hablaba un poco de envejecimiento, ¿sí? Ajá. O sea, las características.